Y hoy tenemos una enseñanza muy preciosa de la palabra de Dios, a la cual le hemos intitulado La sanidad por la sangre. Es una enseñanza que nos va a servir en esta vida, en todas las áreas donde nosotros nos encontremos, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro ministerio, ya sea donde andemos, en la iglesia, en todas partes. Les voy a pedir que se pongan de pie para presentar la palabra de Dios. La lectura la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 19, que nos dice: He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Padre, te pedimos que esta palabra que hemos declarado hoy venga a nuestras vidas y nos traiga la fe que necesitamos para orar por los enfermos, para orar en las diferentes necesidades que tengamos en el hogar, en la iglesia, en nuestro trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos. Te pedimos, Padre, que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros y que tu presencia sea manifiesta. Gracias te damos por tu palabra, porque sin ella no podríamos hacer absolutamente nada. Gracias por el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, ya que por medio de él podemos comprender las verdades profundas de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre y los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y glorioso Salvador. Amén y amén. Vamos a sentarnos. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Hoy vamos a hablar de sanidad por la sangre. Y esta lectura que recién hemos leído es una lectura muy poderosa. Es una lectura que se ha convertido para mi esposa y para mí en una lectura muy valiosa. A través de este versículo hemos podido echar fuera demonios de personas que estaban atadas por el enemigo, y hemos podido ver tremendos milagros de sanidad física, de sanidad mental y de sanidad emocional que se realizaron delante de nuestros ojos. Las tres primeras personas que recordamos fueron una que tenía epilepsia, otra que tenía leucemia o cáncer en la sangre, y una más que tenía asma bronquial. Para la gloria de Dios, estas personas todavía están sanas al día de hoy, más de 30 años después. Bendito sea el Señor Jesucristo. De modo que esta palabra todavía funciona. He comprobado que poseemos la autoridad de Jesús para llevar a cabo señales, prodigios y milagros. Es tremendo lo que vamos a aprender el día de hoy. Así es que toma un cuaderno, una pluma, para tomar nota de todo lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que dijo Jesús?
he aquí os doy potestad o poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y los hijos de Dios repetimos, y nada os dañará. Esto quiere decir nada. Nada, absolutamente nada. La pregunta que tenemos aquí es, ¿esta escritura funciona todavía para nosotros? ¿Aplica todavía para nosotros? Claro que sí. Últimamente he tenido que alegar sobre las palabras todo y nada, porque hay un espíritu de confusión respecto de algunos pasajes de las Escrituras. Pero déjenme decirles que apologéticamente todo significa todo y nada significa nada. Esto es terminal. Jesús es fiel a todas sus promesas. Vamos a repetir juntos. Jesús es fiel a todas sus promesas. Una vez más, Jesús es fiel a todas sus promesas. Hablamos y declaramos la palabra de fe, la cual sale de nuestro corazón y a través de nuestra boca directamente en contra de Satanás. Y él tiene que rendirse. Él corre aterrorizado delante de esta explosión que honra el nombre de Jesús, la sangre de Jesús y la palabra de Dios, porque hacemos la misma declaración que hicieron los primeros cristianos. Y nos dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este es un versículo muy poderoso. Y ellos le han vencido, ¿de qué manera? Por medio de la sangre del Cordero. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es tremendo este pasaje de la palabra de Dios. Fue la sangre viva de Jesús, porque su vida está en su sangre. Y la palabra, que es Jesús mismo, declarada por medio de nuestras bocas, las que echan al diablo y a sus fuerzas demoníacas fuera. Esta es la razón por la que en la antigüedad se realizaron victoria tras victoria, antes y ahora. Jesús es el vencedor sobre la muerte, la tumba, el infierno y Satanás. Démosle gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Él es el campeón sobre la muerte, la tumba, el infierno y Satanás. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Déjame decirte, tu vida de derrota puede ser transformada en una vida de victoria continua. Cuando Jesús dijo que nada nos dañaría o lesionaría, estaba hablando seriamente, porque Jesús es la verdad. Algunos
de los milagros más espectaculares son aquellos que suceden cuando la gente menos los espera. Los médicos nos referimos a estos casos como remisiones. Y aunque muchos doctores no se dan cuenta, la palabra de Dios nos enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto se encuentra en Hebreos 9:22. Debido a que Jesús derramó su sangre por todos los seres humanos, es posible que las personas tengan el perdón de sus pecados y la sanidad de sus enfermedades, aunque sean mortales. No existe duda alguna que hoy ustedes podrán salir de su hogar y van a orar por algún enfermo y éste será sanado. Confíen en ello. En algunas iglesias cristianas como la nuestra, se manda una petición de oración por vía telefónica, por internet, por nuestra línea de oración mundial, que le llamamos también Prayer Line. Y esta solicitud se pasa a diferentes grupos de intercesión en nuestra iglesia y en el mundo. ¿Cómo podemos entender el amor de Dios cuando Él ministra remisión o sanidad a una persona que ni siquiera se encuentra consciente que creyentes muy lejos y desconocidos han estado orando por su sanidad? No podemos limitar la mano de Dios, la cual desde el cielo alcanza y echa fuera una enfermedad, debido a que Jesús derramó su sangre por todos los seres humanos. Fíjese que hay algunas personas que dicen que Jesús derramó su sangre solamente por algunos, aquellos que iban a recibir a Cristo. Y esto es un tremendo error. Si vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, podemos leer: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la ofrenda aceptable por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el Señor Jesucristo. De modo que Cristo no derramó su sangre solamente por aquellos que le íbamos a recibir. Jesús derramó su sangre por todos los hombres. En nuestra iglesia frecuentemente nos hemos asombrado por los testimonios de personas por quienes hemos orado y han sido sanadas. Muy probablemente ni siquiera conocimos a algunos de ellos, pero nos reportaron su sanidad. El creyente que se encuentra lleno del Espíritu Santo va a responder ante la necesidad de otras personas. El Espíritu Santo que se encuentra dentro de nosotros está ansioso de levantarse e ir en ayuda de la persona enferma antes
de que nosotros mismos nos demos cuenta. Fíjense, por ejemplo, en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, y no nosotros, intercede, ora, ruega y nos encuentra en el momento de la necesidad más desesperada. Este es un acto de un Dios tan amoroso que inicia un proceso y así realizar una remisión o sanidad milagrosa para la persona que está sufriendo en medio de gran necesidad. ¿Cómo podremos saber cuánta gente ha estado orando por alguien que está en sufrimiento? ¿Cómo podremos saber cuánta gente ha sido movida por Dios para que ore en tierras lejanas? De repente, una persona es sanada y le llamamos remisión. Pero lo que ha ocurrido es sangre por sangre. La sangre limpia de Jesús a cambio de nuestra sangre sucia y contaminada. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. La sangre de Cristo tiene todo el poder. Tiene el poder para salvar. Tiene el poder para sanar. Tiene el poder para liberar. Tiene el poder para bendecir. Tiene el poder para hacer lo que tú necesitas en el tiempo en que tú lo necesitas. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. La presencia de enfermedades significa que existen células enfermas, dañadas o desgastadas, que necesitan de una nueva vida y función. Al entrar a un auditorio o a un templo donde se ha estado orando, cantando, y donde la sangre de Jesús ha sido honrada, las células de los cuerpos enfermos comenzarán a experimentar una vida nueva procedente de Dios por medio del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo va a echar fuera, remitir o sanar las enfermedades en la medida en que la vida divina fluya dentro de ese cuerpo. Y vamos a ir a Génesis 2, versículo 7. ¿Qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre a su imagen, lo hizo por medio de soplar su aliento hacia el cuerpo sin vida de Adán, quien después de esto se convirtió en una alma o en un ser viviente, como nos dice el texto original. Las células de Adán formaban un cuerpo perfecto, pero
sin vida. Se requirió del aliento de Dios para impartirle vida y fuerza. Todos nosotros somos descendientes de Adán y por lo tanto, cuando nuestras células son atacadas por el diablo a través de las enfermedades, recordemos que la enfermedad y la muerte son resultados del pecado de nuestros primeros padres. Sin ese pecado nosotros no hubiésemos tenido enfermedad ni muerte. De modo que cuando el ser humano empieza a padecer enfermedad, existe una fuerza mucho más grande que el diablo que puede echar fuera toda enfermedad y toda dolencia. Y se llama el aliento de Dios. El aliento de Dios que viene por la preciosa sangre de Jesucristo. También podemos pedirle al Señor que haga milagros creativos. ¿Por qué pedir la sanidad de un órgano enfermo cuando podemos pedir un nuevo órgano? ¿No les parece a ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pedir la sanidad de un órgano cuando le podemos decir al Señor que por qué no le da a esta persona un órgano nuevo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el que ora tiene un desconocimiento de las Escrituras y falta de fe, nada más. Dios está listo para conceder nuestras oraciones, pero a veces la fe de la persona es tan baja que no puede hacerlo. Debemos saber que el poder del Espíritu Santo se activa por medio de la sangre de Jesús. Después de que el desgaste se ha efectuado en las células del cuerpo, el proceso de restauración comenzará por medio de un toque del Espíritu Santo y de la vida que se encuentra en esa sangre. Entonces la sanidad ocurrirá. Nos dice Lucas capítulo 5, versículos 17 al 20. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Subraye esto, por favor. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Mis amados, no siempre somos sanados exclusivamente a través de nuestra propia fe. Aquí podemos ver
que a veces cuando nos encontramos en agonía profunda y enfermedad, puede ser difícil que ejercitemos nuestra fe. Y aquí lo que vemos son a estos 4 amigos del paralítico que ejercitaron su fe para la sanidad de su amigo. En un servicio de sanidades donde hay muchas gentes con sufrimientos, la mayoría se encuentra presente en una actitud de oración. Y esto provoca un ruego del Espíritu Santo hacia el Padre, para que imparta su aliento de vida a toda la gente. Las personas que no han tenido acceso al frente son sanadas en los pasillos y en las partes de atrás. A medida que la iglesia siga siendo restaurada por el Espíritu Santo, en los días que estamos viviendo, vamos a ver mucho más de estas sanidades en masa. Nos dice Lucas capítulo 5, versículos 16 y 17. Jesús se fue al desierto para orar, y después de esto regresó y comenzó a enseñar a los doctores de la ley que se habían reunido fuera de todos los pueblos de Judea, Galilea y Jerusalén. En esta enseñanza, el poder del Señor estaba con él para sanar. El hecho de que Jesús estaba allí mismo y que estaba enseñando la palabra, creó una situación donde cualquiera que de estos doctores se encontraban presentes hubieran podido recibir un milagro proveniente del Espíritu Santo que se encontraba presente. Cuando nosotros reunamos las mismas condiciones hoy en día, seguramente podremos tener los mismos resultados. Cuando los hombres o mujeres llenos del Espíritu Santo nos atrevamos a levantarnos y a pronunciar, declarando que Jesús se encuentra presente para sanar y que su sangre preciosa tiene todo el poder, las sanidades ciertamente ocurrirán. Nos dice Hechos 5:15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Muchos fueron sanados por medio de la sombra de Pedro. Así también muchos van a ser sanados en nuestras colonias, en nuestras ciudades, en nuestros municipios y estados, donde las campañas de sanidad se lleven a cabo. El poder de Dios va a ser manifestado grandemente en esta restauración de la iglesia de los días finales. Nos encontramos en los días finales, en los días de la lluvia postrera, de tal manera que se va a crear un punto en el que el poder del Señor va a estar presente para sanar de una forma
que se extienda a toda la ciudad en forma total. Estos van a ser días muy emocionantes. Déjame decirte que nos encontramos a unos pasos de que se oiga la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y les seguiremos para estar con el Señor para siempre. De modo que nos encontramos en tiempos realmente emocionantes. No te preocupes porque estamos viviendo una pandemia. No te preocupes por pensar cuánto tiempo tardará en terminar. Simplemente piensa, mi Señor viene en camino. Mi Salvador, Jesucristo, viene ya por nosotros. Y debo decir que otras 5 señales se irán presentando, como terremotos, tsunamis, falsos cristos, que esto ya lo tenemos, y muchas otras cosas más se irán presentando en estos tiempos. Así es que simplemente estemos gozosos de que el Señor viene pronto. Estas sanidades son realizadas por Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Debes estar en comunión, avivado, porque estamos viviendo tiempos emocionantes. Manteniendo en tu mente la escritura de Juan 6:2, que nos dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Imagínate lo que sucedería en algunas de nuestras ciudades cuando la gente cayera bajo el poder de Dios y fuera sanada. Imagínate los reporteros que cubrirían esos sucesos de tal manera que las multitudes creyeran que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y no una religión muerta que no tiene nada que ofrecer. Estas sanidades son realizadas por Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. La única forma de hacer que nuestra generación salga de las condiciones de crimen y violencia que existen es por medio de señales y milagros. Entonces, la gente va a seguir a Jesucristo y no a los artistas ni a los jugadores de fútbol. Si tan solo la iglesia en el pasado hubiera obrado milagros por el poder del Espíritu Santo y por honrar la sangre de Jesús, el diablo hubiera tenido mucha más dificultad para establecer sus artimañas el día de hoy. Si tan solo la iglesia del pasado hubiera hecho milagros, el día de hoy batallaríamos menos con las personas a las que les hablamos de Cristo. Una gran parte de la iglesia cristiana ha negado el poder de Dios y no ha estado esperando ningún tipo de milagros, enseñando a los creyentes que los días de los milagros pertenecen al pasado. Mientras dicen esto, los milagros están reapareciendo por todas partes para que puedan verlos.
Algunos seminarios e institutos cristianos les prohíben a sus alumnos que oren por los enfermos o que echen fuera demonios. Es el tiempo para que toda la iglesia sea sacudida desde arriba hasta abajo por medio de la restauración que traiga a hombres y mujeres de Dios que obremos milagros en el nombre todopoderoso de Jesucristo. La creación llora y espera. La creación llora y espera la manifestación de hombres y mujeres, obradores de milagros, porque este es el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía. De modo que el tiempo es ahora. El tiempo es hoy. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque hoy nos has hablado que el mismo poder que ocurrió con los primeros cristianos se encuentra en nosotros el día de hoy. Y que lo único que necesitamos es tener fe en tu palabra, ejercerla, declararla, actuarla. Y aquellas personas que se encuentren enfermas serán sanadas y tu palabra será glorificada y las personas reconocerán que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Padre Santísimo, te pedimos en esta hora que tu poder se haga manifiesto en nuestras vidas, en cada uno de nosotros que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, y nos levantemos en poder, en gracia y en valentía, predicando el Evangelio de Jesús, que no solamente consiste en la salvación, sino en la sanidad, en la liberación, en las señales, prodigios y milagros. Dios Todopoderoso, te pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté presente cada vez que nosotros predicamos tu palabra y que citamos el santísimo nombre de Jesucristo. Y Padre, te pedimos que las personas que nos están viendo y oyendo en este momento y se encuentran enfermas, sean sanadas por el poder de la sangre de Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén y amén. Vamos a orar ahora por los enfermos. Que las personas que se encuentran enfermas, ya sea de COVID o de alguna otra enfermedad, sean sanadas. Que el poder de la sangre de Jesucristo venga a ellos desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas y puntas de sus pies. Conforme a las Escrituras que dicen: mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice el Señor en su palabra: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame
a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, sé sano. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, sé sana. El Señor Jesús te sana. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde. Amén y amén.